¿Y si los caballeros templarios nunca desaparecieron de la faz de la tierra? Pocas organizaciones militares en la historia han estado envueltas en un velo de misterio tan denso como los caballeros templarios. No eran solo guerreros, sino emblemas de devoción, poder económico y un final abrupto que conmocionó a toda la Europa medieval. Desde sus modestos inicios en Jerusalén en el año 1119, hasta su quema en la hoguera en París en 1314, cada paso que dieron dejó un rastro de relatos que la historia suele contar solo a medias. Pero, ¿qué queda en el silencio? Ahí es donde se oculta la verdad real. Al principio, eran solo 9 hombres, sin ejército, sin riquezas, sin influencia. Solo un juramento de pobreza y la tarea de salvaguardar a los peregrinos en su camino hacia Tierra Santa. Sin embargo, en apenas unas décadas, poseían fortalezas imponentes, manejaban las arcas de varios reinos y tejían una red de inteligencia que se extendía más allá incluso del alcance de los papas. ¿Cómo un grupo tan reducido de soldados ascendió a tal altura? Esa es la primera interrogante que la historia elude responder con claridad. ¿Has oído murmullos sobre otros enigmas enterrados en las sombras de la historia medieval, o sentido que los relatos oficiales esconden fisuras que podrían desvelar verdades perturbadoras? Compártelo ahora en los comentarios. Suscríbete al canal y dale me gusta antes de que estas revelaciones se disipen en la oscuridad. Muchos textos antiguos indican que, desde los primeros años de su labor, los templarios recibieron autorización para instalar su sede en el área del Monte del Templo, un sitio sagrado que se cree albergó en su momento el Arca de la Alianza. Durante casi una década, excavaron bajo el templo, lejos de miradas indiscretas. No hay informes oficiales sobre lo que hallaron, pero después, al abandonar Jerusalén y regresar a Europa, su poder creció de manera explosiva. Varios historiadores sostienen que fue en ese suelo consagrado donde desenterraron algo demasiado riesgoso para ser divulgado. Un pergamino, un objeto o un secreto capaz de tambalear los cimientos mismos de la Iglesia. Regresaron a Francia y de pronto, el Papa Honorio II los reconoció como una orden militar autónoma, respondiendo solo ante el Papa, fuera del dominio de cualquier monarca. Era un privilegio excepcional, casi inédito en la historia eclesiástica de esa época. Esto los convirtió en una entidad intocable por las leyes comunes, una nación sin fronteras, con su propio ejército, su propio banco, su propio código y su propia red de información. En esa etapa, los templarios idearon un método de transferencia de fondos a través de sus estaciones diseminadas por Europa y Oriente Medio, similar al bancario moderno. Un peregrino podía depositar dinero en París y retirarlo en Acre sin transportar oro ni plata por el camino. Codificaban las operaciones con emblemas que solo ellos comprendían. Libros de cuentas, figuras geométricas y series numéricas grabadas en pergaminos de piel de oveja siguen sin descifrarse hasta hoy. Pero el éxito trajo desconfianza. A medida que el poder financiero y militar de los templarios escapaba al control de las familias reales, la envidia empezó a brotar. Felipe IV de Francia, un rey ahogado en deudas con los templarios, fue el primero en percibir el peligro que representaban estos supuestos caballeros cruzados. No podía dominarlos ni cancelar sus deudas con argumentos. Así que optó por la vía más directa: aniquilarlos. El 13 de octubre de 1307, un viernes, se convirtió en el día más sombrío para los templarios. Cientos de caballeros fueron capturados, torturados, obligados a admitir herejías, como venerar un cráneo extraño llamado Baphomet, y quemados vivos en plazas públicas. Jacques de Molay, el último gran maestre de la orden, maldijo al Papa y al rey antes de morir, y en menos de un año, ambos perecieron en circunstancias inexplicables. Sin embargo, lo que hace todo tan sospechoso no es solo la caída en sí, sino cómo ocurrió: rápida, organizada y simultánea en toda Europa. Parecía un plan preconcebido, o como si algo terrible hubiera sido descubierto y debiera ocultarse para siempre.
Muchos documentos se destruyeron, muchos tesoros se esfumaron, y muchas figuras clave nunca aparecieron. Una de las grandes dudas es: ¿a dónde fue el tesoro templario? Las leyendas hablan de carretas saliendo de París la noche anterior a las detenciones, cargadas con oro, textos y posiblemente reliquias desenterradas bajo el monte del templo. ¿A dónde se dirigieron? Nadie lo sabe con certeza. Algunos piensan que se ocultó en Escocia, mientras otros creen que llegó al Nuevo Mundo mucho antes de que Colón zarpara. Y luego está otra realidad. Tras la erradicación de los templarios, muchos caballeros se desvanecieron, cambiaron de identidad y se integraron en otras sociedades secretas, como la masonería, que surgió siglos después, con símbolos, ceremonias e ideales parecidos a los de la orden templaria. Podría ser que los templarios nunca se extinguieran realmente, sino que se transformaran, prosiguiendo sus actividades discretas tras el telón de la historia. Tras la agonizante muerte de Jacques de Molay, las llamas que se creían habían devorado todos los vestigios de la orden templaria, en realidad solo chamuscaron la superficie. El núcleo de la organización ardía por debajo, como brasas ocultas bajo cenizas. Las naciones europeas, aunque acataron el decreto papal de disolver a los templarios, no pudieron ignorar la huella profunda que la orden dejó, desde el sistema bancario medieval hasta el modelo de un ejército profesional y códigos morales estrictos que ninguna otra orden igualaba. Las heridas eran demasiado profundas para que el tiempo las sanara por completo. En Portugal, el rey Dionisio I se negó a ejecutar la orden de disolución. En cambio, astutamente rebautizó a la orden templaria como la Orden de Cristo y transfirió todos sus bienes, autoridad y miembros antiguos a la nueva entidad. El Papa, necesitando estabilidad en la península ibérica, que aún combatía contra los moros, lo aprobó. De este modo, en Portugal, la orden templaria no se evaporó, sino que solo mudó de atuendo, persistiendo en existir, entrenar, luchar y sostener la red de sabiduría que había forjado durante 2 siglos. Mientras tanto, en Escocia, donde la Iglesia romana tenía escasa influencia tras sus disputas con el Papa, se cree que algunos templarios hallaron refugio. Una de las pruebas más evidentes es la capilla de Roslin. Esa enigmática capilla, erigida a mediados del siglo XV, con tallados de símbolos al estilo templario, rosas, espadas y, en particular, imágenes de maíz y aloe, plantas desconocidas en Europa antes del descubrimiento de las Américas. Esto plantea la interrogante: ¿conocían los templarios el Nuevo Mundo antes de que Colón izara velas? Esta duda no se descarta fácilmente, ya que, en los años finales de sus operaciones, los templarios establecieron vínculos comerciales secretos con mercaderes musulmanes, empleando su flota para transportar mercancías e información a través del Mediterráneo y la costa atlántica. Existen documentos dispersos del siglo XIV y XV que aluden a naves enarbolando la bandera templaria, sin pertenecer a reino alguno, avistadas frente a las costas de África Occidental, un punto de partida posterior para las exploraciones portuguesas. Otra hipótesis aún más asombrosa propone que el conocimiento marítimo, los mapas antiguos y las técnicas de construcción naval que los templarios desarrollaron en secreto se transmitieron a exploradores como Enrique el Navegante, fundador de la célebre Escuela Marítima de Portugal. Y si esto es cierto, el papel de los templarios en la era de los descubrimientos no fue casual. Fue intencionado. Pero no solo dejaron su marca en los océanos. En tierra, muchas señales indican que grupos clandestinos portadores del espíritu templario siguieron operando. Obras arquitectónicas construidas después del siglo XIV en Europa, desde iglesias góticas hasta ayuntamientos, exhiben símbolos similares a los códigos templarios: estrellas de 8 puntas, cruces estilizadas o diagramas de sol y luna. Estos símbolos no eran meros adornos, eran códigos, una forma de identificarse mutuamente. Un lenguaje mudo que decía: seguimos aquí. Otra prueba reside en el Codex Gigas.
el colosal libro conocido como la Biblia del Diablo, que contiene páginas escritas en un cifrado peculiar que coincide con documentos que los templarios usaron antaño. Expertos en caligrafía medieval sugieren que algunas secciones del códice podrían haber sido transcritas por miembros de la Orden Templaria, especialmente las partes que discuten el período de silencio tras la excomunión oficial de la organización. ¿Por qué el silencio? ¿Por qué no rebelarse y reclamar su honor? La respuesta podría yacer en la naturaleza profunda de lo que habían descubierto. Si los templarios realmente poseían conocimiento, pruebas o una verdad que la Iglesia no podía controlar, entonces el silencio era la forma suprema de protección. Silencio para aguardar el momento oportuno. Silencio para transmitirlo a través de generaciones. Generaciones que quizás no lleven el nombre templario, pero sí su esencia. Y tal vez aún vivimos en un mundo que ellos ayudaron a moldear, solo que nadie lo reconoce. A lo largo de la historia, lo que no se puede destruir a menudo encuentra un modo de renacer en una forma distinta, bajo un nombre diferente, pero con su alma intacta. Esta es la ley no escrita que la orden templaria siguió. Si verdaderamente detentaban saberes más allá de su época sobre finanzas, navegación marítima, estrategia e incluso teología, entonces su desaparición fue solo una maniobra táctica para evitar la aniquilación total. Como una pieza de ajedrez que retrocede para esperar la ocasión de contraatacar, los templarios no se disolvieron. Se retiraron a las sombras. Hay una evidencia sutil de esto. Los registros de varios papas del siglo XV y XVI, particularmente del Papa Sixto IV, revelan que el Vaticano permitió a un grupo de ermitaños ancianos acceder a los archivos secretos. Estos ermitaños no se llamaban oficialmente templarios, pero su descripción es notablemente similar. Vestidos de blanco con cinturones negros, viviendo con disciplina e intercambiando cartas regularmente en cifrados. Muchos eruditos modernos sospechan que el Vaticano sabía perfectamente que remanentes de los templarios aún existían, pero se había establecido un acuerdo tácito, una forma de silencio que beneficiaba a ambas partes. El Vaticano, el mayor centro de poder católico, no podía permitir que una organización externa, como los templarios, amenazara su ortodoxia. Sin embargo, al mismo tiempo, no podía borrar por completo lo que los templarios habían aportado. Banca, comercio, estrategias para proteger a los fieles y, especialmente, conocimiento secreto de documentos antiguos de Jerusalén. Por lo tanto, el silencio era el único pacto de paz que mantenía todo en equilibrio. Nadie reconocía oficialmente su existencia, pero nadie los cazaba abiertamente tampoco. Hay un evento histórico menos conocido que lleva un significado profundo. En 1517, Martín Lutero inició la Reforma Protestante, desafiando el monopolio de la Iglesia. En los primeros años del movimiento, recibió apoyo misterioso de un grupo de nobles alemanes dispuestos a ofrecer tanto respaldo financiero como refugio. Algunos eruditos creen que estos individuos, que habían poseído propiedades administradas por los templarios, eran descendientes indirectos de la orden. No se oponían al Vaticano por odio, sino para restaurar una fe pura, libre del control de una institución corrupta. La influencia de los templarios no se detuvo en la religión. Durante la Revolución Francesa, a finales del siglo XVIII, muchos líderes revolucionarios eran miembros de sociedades secretas, con la masonería como la más grande. Los símbolos en banderas, escudos y arquitectura de ese período resuenan con la iconografía templaria. Desde la estrella de 8 puntas, el círculo místico, hasta la disposición de salas parlamentarias en un eje este-oeste, similar a las capillas que los templarios construyeron antaño. Si profundizamos en los mapas urbanos antiguos de París, notamos algo extraño. El eje principal de muchos edificios estatales está diseñado para alinearse con el amanecer en el solsticio de verano. Un detalle común en la arquitectura templaria. Esto no es casualidad. Tales rastros solo pueden ser memorias históricas intencionales
talladas en piedra, destinadas a permanecer inalteradas por meras palabras. Entonces, ¿por qué los templarios siempre se han asociado con teorías conspirativas, símbolos demoníacos y rituales místicos? En gran parte, esto es producto de los siglos XIX y XX, una era en que Occidente se dejó llevar por la romantización de la historia. Novelas, leyendas y películas los han pintado como guardianes del Santo Grial o adoradores del diablo. Pero eso es mera ficción. La verdad real es el temor que las organizaciones poderosas sienten ante un grupo de personas entrenadas para pensar independientemente, actuar según sus principios y rehusar someterse a la autoridad si contradice sus ideales. Más de 700 años después de que los templarios fueran disueltos, el nombre templario no ha muerto. Vive en símbolos, en organizaciones benéficas, en sociedades secretas y en las preguntas sin respuesta. ¿Qué encontraron bajo el monte del templo? ¿Qué trajeron de vuelta a Europa? Y, lo más importante, ¿quién custodia ese secreto hoy? Hay un aspecto a menudo subestimado al discutir a los caballeros templarios. Su rol no se limitaba a batallas o a la gestión de tesoros. También radicaba en los fundamentos intelectuales y legales de la Europa medieval. A diferencia de otras órdenes monásticas, los templarios tenían una red de escuelas internas, donde los caballeros no solo aprendían habilidades marciales, sino también matemáticas, criptografía, geografía, derecho romano e idiomas. Para muchos, los templarios se asemejaban más a una academia de élite que a una fuerza militar. Uno de los hechos menos conocidos es que muchos conceptos modernos de derechos de propiedad e herencia derivan del modelo de gestión de bienes de los templarios. Establecieron sistemas rigurosos de registros escritos para probar la propiedad, algo inusual en su tiempo. Exigían que todas las transacciones de tierra fueran documentadas, selladas y almacenadas en una oficina central, gran parte de lo cual se descubrió después en monasterios franceses, italianos y alemanes. Este sistema influyó directamente en el derecho civil europeo moderno. Además, el concepto de fideicomiso, donde un individuo confía sus activos a una organización para que los administre con la promesa de devolución completa, fue practicado por los templarios con miles de peregrinos, mercaderes e incluso nobles. Eran los custodios más confiables de la era. Y este modelo legal fue un precursor de la banca central moderna. Esto los convirtió no solo en un ejército, sino en un aparato de coordinación social. La pericia legal de los templarios no era incidental. Algunos de los ancianos de la orden habían estudiado en la Universidad de Bolonia y París, dos de los centros académicos más grandes de la Edad Media. Aplicaron ese conocimiento para construir una estructura organizativa, un sistema operativo no religioso ni real, basado solo en méritos y lealtad. Y eso también es por qué la nobleza europea los temía. Una organización autónoma, no atada a la Iglesia ni a ningún rey, pero profundamente amada por el pueblo y naturalmente influyente. La consecuencia, cuando la orden templaria fue destruida, no solo los caballeros fueron quemados vivos, sino también el conocimiento que se redujo a cenizas. Muchas pequeñas bibliotecas templarias, que albergaban mapas, libros antiguos y manuscritos médicos del Oriente, fueron perseguidas y destruidas. Pero, curiosamente, parte de ese conocimiento sobrevivió. ¿Quién lo salvó? ¿Quién lo guardó en secreto? Lo copió y lo transmitió. Una teoría convincente proviene de la región de Languedoc, en el sur de Francia, antaño bastión de los templarios y del movimiento cátaro. Tras la purga de ambos por la Iglesia, muchos documentos raros, libros e incluso símbolos misteriosos empezaron a aparecer en universidades recién fundadas por toda Europa. Oxford, Cambridge, Padua, de repente, tuvieron acceso a textos del Oriente Medio, incluso mapas que representaban China e India con una precisión adelantada a su tiempo. ¿Podría esto ser el verdadero legado dejado por los templarios? No oro ni plata, no tesoros, sino conocimiento. Y si es así, entonces el motivo de su erradicación no fue su riqueza, sino sus ideas. Desafiaron el orden de su tiempo con la existencia de un modelo diferente.
una sociedad basada en el saber, los ideales y la disciplina, en lugar de linajes, títulos o fe ciega. Los templarios no demandaban poder a través de espadas y lanzas, sino mediante la comprensión. Y eso, para las familias reales y la Iglesia de la época, era la amenaza real. A medida que los remanentes de los templarios se dispersaron por Europa, muchos creen que continuaron difundiendo sus ideales a través de sociedades secretas, escuelas ocultas e incluso el arte. Música antigua, murales y arquitectura del Renacimiento contienen cifrados recurrentes, patrones de rosas, símbolos poligonales y dobles hélices, posiblemente como marcas para identificar a quienes portaban las antiguas ideas. No lo proclamaban abiertamente. Dejaban memorias en la forma más sutil, la cultura. Y es por eso que los templarios nunca fueron olvidados. Porque no dejaron un legado material que pudiera robarse fácilmente, sino uno intelectual. Algo que ni el más fuerte podía quemar por completo. Después de la disolución oficial de la Orden Templaria, en 1312, parecía que todas sus operaciones habían cesado. Pero la historia rara vez avanza de manera tan lineal y simple. Cuando una organización está tan incrustada en las estructuras de poder, sistemas económicos y marcos ideológicos de Europa, como lo estaban los templarios, su erradicación nunca es absoluta. Solo se sumerge en la clandestinidad, donde la verdad se susurra a través de tablillas de piedra, mapas sin nombre, y los pasillos silenciosos de bibliotecas olvidadas. Del siglo XIV al XVI, numerosos documentos de pequeños archivos monásticos en Alemania, Suiza e Italia empezaron a revelar la presencia discreta de hombres que se autodenominaban caballeros blancos. No portaban título templario, pero usaban códigos antiguos, el símbolo de la rosa y, lo más revelador, operaban bajo el mismo principio, guía. No servir a rey alguno, y rechazar la gloria terrenal. Estos caballeros blancos fueron avistados esporádicamente en regiones que antaño albergaban bastiones templarios, como Tomar en Portugal, Languedoc en Francia y Asint en Escocia. Un relato curioso de 1472, escrito por un monje franciscano llamado Pietro d'Asti, describe el encuentro con un hombre vestido de blanco, sin la cruz roja, que hablaba en latín antiguo y conocía en detalle los mapas de Tierra Santa de la era de las cruzadas. Este hombre le entregó al monje un dibujo réplica del Templo de Salomón, un diagrama que solo alguien presente en el Jerusalén del siglo XII habría conocido. Ese documento aún se conserva en la biblioteca de Módena, y hasta hoy la identidad del hombre permanece desconocida. En Inglaterra, durante el siglo XVII, surgieron una serie de grupos que se llamaban a sí mismos la Hermandad Gentil del Templo, operando discretamente en Londres y Bristol. Sus ritos incluían pasajes extraños recitados en una mezcla de latín y provenzal antiguo, el mismo idioma que los templarios usaban en correspondencia privada. Registros sobrevivientes muestran que empleaban la imagen de una cruz hueca, un símbolo que después apareció tallado en las paredes de la capilla de Roslin. Uno de los misterios más perdurables del legado templario rodea el destino de su flota en La Rochelle. La noche antes de las detenciones masivas del 13 de octubre de 1307, toda la flota, más de una docena de naves, se desvaneció del puerto sin dejar rastro. No hay registros que sugieran que las naves se hundieran o fueran robadas. Simplemente desaparecieron de la historia. Los historiadores siguen debatiendo. ¿A dónde fueron? Algunas teorías proponen que la flota navegó al norte hacia Escocia, donde los templarios encontraron refugio bajo el rey Roberto Bruce, pero hipótesis más audaces sugieren que cruzaron el Atlántico hacia tierras que aún no figuraban en mapas europeos. Basado en los símbolos extraños encontrados en la capilla de Roslin, algunos investigadores creen que los caballeros poseían mapas rudimentarios de lo que ahora es Canadá, posiblemente a través de comercio secreto con vikingos tardíos o musulmanes del norte de África. Si esto es verdad, entonces los templarios podrían haber alcanzado el Nuevo Mundo casi 200 años antes de que Colón zarpara. Y eso podría explicar
la urgencia de su supresión, no solo por su riqueza o inclinaciones heréticas, sino porque detentaban una verdad capaz de desbaratar el orden mundial cristiano. Porque si el Vaticano hubiera reconocido un mundo más allá de Europa, Oriente Medio y el norte de África, toda la doctrina de Roma como centro del universo se habría tambaleado. Es por eso que mapas antiguos como el de Piri Reis, el de Zeno o el de Vinland, que representan tierras occidentales con precisión inquietante, siguen desconcertando a los historiadores. Aunque la prueba definitiva permanece elusiva, la extraña coincidencia es que estos mapas o bien se originaron o fueron restaurados en lugares antaño vinculados a la actividad templaria. Tal vez esas naves nunca se hundieron. Solo esperan otro siglo, otra era, para regresar. Cuanto más profundo nos adentramos en el legado de los templarios, más clara se vuelve una verdad. La orden no solo dejó ruinas de piedra, manuscritos antiguos o escudos, dejó un modelo, un método de existir en los márgenes del poder oficial, pero influyéndolo profundamente en su núcleo. Ese modelo fue absorbido, replicado y adaptado por otras organizaciones, con la masonería como el ejemplo principal. Las similitudes entre ambas son demasiado impactantes para ser mera casualidad. Desde la estructura jerárquica, los sistemas de rituales, el simbolismo geométrico, hasta los ideales de intelecto, disciplina y fraternidad. Aunque no hay prueba definitiva de que la masonería sea descendiente directa de la orden templaria, numerosas fuentes del siglo XVIII afirman que una tradición templaria se transmitió en silencio a través de generaciones. Esto se respalda además por ciertas logias masónicas en Alemania, Escocia y Francia, que reclaman ser ramas templarias reformadas, no solo en símbolos, sino en sincretismo espiritual. Y su resistencia callada a la autoridad centralizada. Documentos de la Logia de Observancia Estricta en la Alemania del siglo XVIII detallan ritos de iniciación que incluían juramentos de lealtad al espíritu del templo sagrado y a una orden anónima que trasciende el tiempo. Estos escritos conmocionaron al mundo académico del siglo XIX y obligaron a los historiadores a revisar la teoría de que los templarios nunca desaparecieron verdaderamente. Simplemente cambiaron la forma en que sus ideales se transmitían. Añadiendo a este misterio, está la aparición recurrente de símbolos templarios durante revoluciones. La bandera roja de la Revolución Francesa coincidía con el color de las capas templarias. Los juramentos secretos de los revolucionarios en cámaras de piedra iluminadas por velas, prometiéndose a un ideal supremo, se asemejaban fuertemente a los rituales que la orden practicaba antaño. Incluso el famoso lema «libertad, igualdad, fraternidad» puede leerse como una reelaboración moderna de las tres virtudes templarias centrales: lealtad, hermandad y sabiduría. Y luego, dispersa en documentos del siglo XIX de América a Francia, emerge una frase inquietante. Los arquitectos silenciosos se describen como aquellos que están detrás de los grandes movimientos del mundo sin dejar rastro. Eruditos como René Guénon y Albert Pike, ellos mismos miembros de sociedades secretas, insinuaron que el conocimiento organizacional, símbolos y planos administrativos de instituciones modernas, desde bancos centrales hasta parlamentos, fueron influenciados por un prototipo antiguo: los caballeros templarios. Si en verdad están presentes, su presencia no se encuentra en proclamaciones o desfiles públicos. Se halla en la forma en que las sociedades se estructuran, en sistemas de poder flexibles pero escalonados, en el ideal de una orden por encima de las órdenes, y en símbolos que parecen decorativos, pero cargan un peso histórico silencioso. Es precisamente por esta razón que muchos poderes en el siglo XX comenzaron a intentar redefinir la imagen templaria. Desde el cine y novelas hasta teorías conspirativas, los templarios fueron arrastrados a la imaginación pública como un nombre cautivador, pero distorsionado en tropos fantásticos: adoradores de demonios, asesinos secretos, manipuladores del caos global. Sin embargo,
Estas imágenes contradicen lo que la historia realmente muestra. Una orden disciplinada, rica en ideales y ferozmente leal a la verdad en la que creían. Incluso, cuando esa verdad los llevó a la hoguera, fueron vilipendiados no por crímenes, sino porque su influencia perdurable inquietaba a los nuevos poderes. La mejor manera de borrar un legado que no se puede destruir es hacer que el público dude de que alguna vez importó. Y así, en lugar de aprender de lo que los templarios dejaron atrás, el mundo moderno parece conocerlos solo a través de distorsiones. Sin embargo, si escuchamos con suficiente atención, si miramos con cuidado, aún podemos encontrarlos en las formas en que las sociedades estructuran el poder en silencio, en los símbolos que se repiten a través de siglos, y en ese extraño escalofrío que sentimos al entrar en una capilla antigua, donde la luz se filtra a través de una cúpula de piedra, un recordatorio callado de que algo mayor que el poder oficial existió una vez y nunca se fue verdaderamente. El siglo XXI, con todos sus avances tecnológicos, ha demostrado ser la era en la que los viejos fantasmas se despiertan con mayor facilidad. A medida que las bibliotecas nacionales comenzaron a digitalizar sus archivos, las universidades ampliaron el acceso a manuscritos antiguos, y las herramientas impulsadas por inteligencia artificial se volvieron capaces de decodificar los cifrados usados antaño para ocultar conocimiento prohibido. El nombre templario empezó a resurgir, no a través del lenguaje de la religión o la leyenda, sino mediante la lente de la ciencia. En 2011, un equipo de investigación de la Universidad de Lovaina en Bélgica publicó un descubrimiento que apenas generó titulares. Un documento manuscrito del siglo XIV almacenado en los archivos del Vaticano revelaba una investigación interna dirigida por el Papa Clemente V. Lo asombroso es que este documento, ahora conocido como el Pergamino de Chinon, no contenía cargos confirmados de herejía contra la orden templaria. Al contrario, mostraba que Clemente había absuelto en privado a Jacques de Molay y otros caballeros superiores. En otras palabras, el Vaticano nunca condenó oficialmente a los templarios, pero bajo presión del rey de Francia, el documento fue sellado y ocultado por más de 700 años. Así que, si los templarios nunca fueron culpables de verdad, sino peones en una purga impulsada por intereses financieros y políticos, entonces, todo lo que nos han contado sobre sus crímenes es producto de propaganda deliberada. Y bajo esa luz, lo que queda, las cartas encriptadas, los relieves de piedra, los pergaminos sellados, no son solo remanentes de historia, sino el testimonio final de una organización que nunca recibió un juicio justo. Alrededor de la misma época, un investigador alemán independiente, llamado Erich von Hintz, desenterró un conjunto de cartas marítimas antiguas en Bremen, que se cree originadas en La Rochelle, la antigua base de la flota templaria. Estos mapas, dibujados con tinta de hierro oxidada y llenos de símbolos inusuales para el período, trazaban una ruta transatlántica hacia un lugar etiquetado como Terra Incognita Occidentalis. Bajo uno de los mapas había una frase latina tenue: Deus lo vult etiam in silentio. Dios lo quiere, incluso en silencio. Esa frase ecoa el lema templario: Non nobis Domine, sed nomini tuo da gloriam. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Una declaración callada de que, si la orden ya no podía luchar abiertamente, continuaría su misión en silencio, pero con el mismo propósito. Mientras tanto, un equipo de arqueólogos en el sur de Francia desenterró una cámara oculta bajo una antigua fortaleza cerca de Carcassona. Dentro, no hallaron oro ni armas, solo manuscritos, pequeñas esculturas de piedra y rollos de cuero que documentaban códigos organizacionales, calendarios lunares y mapas estelares renderizados con precisión asombrosa. Lo más impactante de todo, entre estos rollos, estaba una versión replicada de una obra perdida de Ptolomeo, que describía la costa americana un siglo completo antes de que fuera descubierta por el mundo. Fragmentos dispersos,
símbolos aparentemente aleatorios, pero cuando se enlazan, revelan un mapa más amplio. Uno en el que los templarios nunca desaparecieron, sino que se retiraron a las cámaras subterráneas del conocimiento. Ya no eran guardianes de Tierra Santa, sino guardianes de la verdad. El tipo de verdad que el poder a menudo busca distorsionar. Esto lleva a una pregunta sobria. Si los herederos del legado templario aún existen, ¿dónde los encontraríamos en el mundo de hoy? Tal vez ya no vistan capas blancas, porten espadas o construyan castillos. Pero quizás sean los guardianes del conocimiento en bibliotecas, las voces disidentes en parlamentos, los arquitectos de organizaciones humanitarias, aquellos que eligen vivir en las sombras para proteger la luz. Hay una verdad extraña. Aunque nacida en el corazón de la Europa medieval, el legado de los caballeros templarios aparece en lugares mucho más allá de lo imaginable. Tanto geográficamente como culturalmente, no solo en Francia, Inglaterra o Portugal, sino en Etiopía, Oriente Medio, e incluso entre las ruinas antiguas de la América precolombina. Estos rastros no son meras coincidencias, son evidencia de una red de influencia callada, pero sistemática. En Etiopía, manuscritos antiguos de la Iglesia Ortodoxa etíope mencionan guerreros envueltos en capas blancas del occidente que visitaron Aksum alrededor del siglo XIII. Fueron recibidos como emisarios divinos. Y en descripciones folclóricas, portaban cruces. No respondían ante papa alguno y oraban mirando al sol naciente. Extrañamente, en algunas de las iglesias talladas en roca de la Libela, la cruz templaria aún es ligeramente visible bajo el yeso original, un detalle que nadie ha podido explicar por completo. En Oriente Medio, las ruinas de Crac des Chevaliers, una fortaleza cruzada ocupada antaño por los templarios, aún exhiben cruces grabadas e inscripciones latinas. Pero aún más sorprendente son los símbolos geométricos grabada en las paredes. Estrellas de 8 puntas y círculos entrelazados idénticos a los usados por sociedades secretas posteriores en Europa. Los musulmanes locales los referían con un respeto inusual como al-Fursan al-Baid, los caballeros blancos. Tal reverencia de un antiguo enemigo sugiere un legado más complejo que la mera conquista. En las Américas, antropólogos han descubierto motivos strikingly similares a símbolos templarios en los relieves de piedra de los taínos en el Caribe. Algunos incluyen cruces estilizadas rodeadas de patrones solares y lunares. La misma imaginería tallada en el techo de la capilla de Roslin. Podría ser que las naves desaparecidas de la flota templaria hicieran contacto a través del Atlántico, dejando improntas culturales que no hablaban palabras. En Perú, el explorador italiano Pietro della Valle registró en 1621 que encontró un grupo de nativos que afirmaban ser descendientes de guerreros del Oriente, vestidos con armadura blanca y portando una bandera con cruz. Aunque historiadores modernos debaten la autenticidad de este relato, la consistencia en los detalles plantea otra posibilidad, que la influencia de los templarios se extendiera más allá del comercio o la guerra hacia símbolos, rituales y sistemas de creencias. Esto conduce a una pregunta mayor. Si los templarios hicieron contacto con civilizaciones fuera del Viejo Mundo, podrían haber sido los primeros en iniciar una especie de globalización espiritual. Un intercambio de símbolos, conocimiento y ritos, mucho antes de que los imperios comenzaran a conquistar. No hubo proclamación oficial. Pero quizás los templarios buscaran construir una red de resonancia sagrada, no a través de dominación, sino de armonía cultural. En los ahora perdidos registros del Consejo Templario de 1296 en Portugal, hay una línea curiosa que describe un viaje hacia el occidente a la Tierra, donde la luz nunca se apaga. Nadie sabe su significado verdadero, pero muchos creen que se refiere a una tierra mítica, posiblemente las Américas, o quizás una idea filosófica, un lugar incorrupto por el poder y el dogma rígido. Puede que nunca sepamos que es absolutamente cierto, pero una cosa es segura. Los templarios nunca se vieron
como meras herramientas de Roma o la corona. Se consideraban administradores de un legado que trascendía fronteras. Y eso, más que nada, es lo que los hizo peligrosos para los poderes de su tiempo. Hoy, cuando tropezamos con tallados misteriosos, grabada en piedra antigua, cuando mapas largamente olvidados resurgidos, gracias a la restauración digital, o cuando un susurro de latín antiguo ecoa a través de una capilla distante, quizás no estemos simplemente presenciando fragmentos de historia, sino parados en las huellas desvanecidas de un gran viaje silencioso, iniciado por aquellos, una vez conocidos, como los caballeros templarios. El siglo XX, definido por guerras, revoluciones y tecnología, apenas parecía un mundo construido para caballeros medievales. Y sin embargo, extrañamente, fue durante esta misma era de industrialización y modernidad que el nombre templario reemergió. No en campos de batalla, ni dentro de capillas, sino en salas de reuniones sombrías, cumbres secretas y conversaciones susurradas entre políticos, eruditos y filósofos. En 1935, durante una conferencia secreta en Múnich, un documento interno circuló dentro de una sociedad teosófica política conocida como la Thule Gesellschaft. Dentro de él, un capítulo entero se dedicaba a analizar el modelo templario como prototipo para la organización ideal, disciplinada, suavemente jerárquica, no territorial y atada a un sistema de creencias más allá de la ley secular. Era un tiempo en que nuevos regímenes desesperaban por símbolos poderosos para justificar su gobierno. Y entre los símbolos a los que recurrieron estaba la Cruz Roja de los Templarios. Durante la Segunda Guerra Mundial, algunas unidades especiales alemanas llevaban la insignia de la Cruz Roja en sus mangas, distinción diferente de la esvástica quebrada del partido nazi. Esto no fue accidente. Muchos oficiales de alto rango de las SS, especialmente aquellos inmersos en mitos y simbolismo, creían que los templarios guardaban secretos de linajes sagrados y el orden de guerreros intelectuales. Dirigieron excavaciones en Languedoc, Roslin y los Pirineos, convencidos de que los templarios habían ocultado conocimiento o reliquias en esas regiones. Pero esta explotación imprudente empujó la imagen templaria a una dimensión peligrosa, una de manipulación autoritaria e ideología supremacista. Y quizás, si algún heredero verdadero del espíritu templario aún existía en esa época, eligió el silencio. No podía alinearse con una visión pervertida. Los templarios del siglo XII nunca mataron para defender un dogma. Lucharon para proteger peregrinos, no para expandir imperios. Después de la guerra en 1945, una biblioteca privada suiza liberó un manuscrito misterioso titulado Liber Silentium, el libro del silencio, escrito en una mezcla de latín, francés antiguo y alto alemán medio. Aunque mucho de él permanece críptico, un pasaje sparked amplio debate. Cuando el mundo olvide la fe, regresaremos. No con espadas, sino con memoria. Muchos creen que esto era un manifiesto silencioso de un grupo de descendientes templarios que operaron como una red intelectual subterránea durante la guerra. En los años 60, una década de despertar contracultural, el espíritu templario surgió una vez más. Esta vez, como símbolo del anhelo por un orden espiritual más allá de sistemas rígidos. En París, Florencia y Praga, grupos filosóficos celebraron conferencias bajo el tema Caballería y Libertad. En sus discusiones, compararon el modelo templario con la sociedad moderna. Una visión donde los individuos pudieran vivir por ideales, no por presiones materiales. Donde la obediencia viniera, no de coerción, sino de comprensión. Desde entonces, el nombre templario regresó lentamente al discurso académico, ya no como una leyenda distante, sino como un recordatorio de que una vez hubo una organización que trascendió el feudalismo, el poder clerical y la ambición personal para vivir, luchar y proteger un ideal que el mundo moderno parece estar olvidando. No regresaron por la fuerza, regresaron a través del despertar de una generación
buscando significado en un mundo donde todos los valores parecen ser mercantilizados y la tecnología dicta la verdad. Y eso quizás sea su legado más profundo. No tesoros, no mapas antiguos, sino una forma de vida. Una manera de enfrentar el poder sin perder el yo. Y en la oscura noche del siglo XX, cuando el mundo parecía perdido, la sombra silenciosa de los templarios regresó, no para hacer historia, sino para recordarle a la historia que algunos valores nunca pertenecen al pasado. El siglo XXI no comenzó con guerra. Comenzó con una transformación estructural, de un mundo material a uno de datos. Y en ese cambio, lo más sorprendente no fue la desaparición de instituciones antiguas, sino la resurrección de ideas. Ideas quemadas en la hoguera en el siglo XIV, que ahora encuentran terreno fértil en la arquitectura descentralizada, libre y anónima de la era digital, que hizo de los caballeros templarios un objetivo de supresión. Independencia financiera, operaciones transnacionales, autonomía organizacional, más allá del control político, e ideales que trascendían la autoridad religiosa. Pero hoy, esos rasgos se han convertido en rasgos admirados, recreados activamente en nuevas formas. No es difícil ver que dentro de las estructuras de redes blockchain, las operaciones de DAOs, organizaciones autónomas, descentralizadas, e incluso en las visiones de fundadores tecnológicos modernos, el contorno de una mentalidad templaria está reapareciendo. Tomemos Bitcoin como ejemplo. Una red financiera independiente de cualquier banco central, gobernada por transparencia, equidad e inmutabilidad. ¿No es eso el sueño mismo que los templarios exploraron a través de sus cheques de peregrinos medievales? Los templarios fueron los pioneros de un sistema que permitía a los viajeros transferir riqueza sin llevar oro, confiando en notas encriptadas y estaciones seguras en monasterios. Codificaban, verificaban y distribuían crédito de una manera que el mundo moderno apenas comienza a comprender por completo. De manera similar, la forma en que los templarios construyeron sus sistemas internos de información, usando símbolos, señales manuales, cifrados geométricos y redes de hermandad jurada, refleja el enfoque actual hacia la seguridad distribuida y la privacidad de la información. Fragmentado, pero conectado, anónimo, pero transparente. Fue esta estructura la que permitió a los templarios sobrevivir durante 2 siglos. Y se está convirtiendo en un blueprint para la sociedad digital de hoy. Y dentro de este mundo digital, otro fenómeno se está desarrollando: el regreso de símbolos en plataformas en línea. Usuarios han comenzado a revivir cruces templarias, estrellas de 8 puntas y viejos lemas latinos. Para la mayoría, son elecciones estéticas o declaraciones de estilo, pero entre ciertos grupos privados pequeños, estos símbolos se ven como algo mucho más. Una herencia consciente del espíritu templario. Un grupo así, llamándose Ordo Veritatis, la Orden de la Verdad, fue mencionado en un paper de sociología alemana de 2021. Aunque opera discretamente, el grupo declara en su manifiesto: no adoramos, preservamos, no luchamos, advertimos, no gobernamos, protegemos lo correcto de ser olvidado. Notablemente, todas sus actividades ocurren dentro de redes descentralizadas encriptadas, operando con estructuras fluidas no jerárquicas. Casi exactamente como los templarios se organizaban hace 8 siglos. Incluso en círculos académicos, los estudios templarios han surgido desde principios de los 2000. Muchos documentos antaño encerrados por el Vaticano, ahora. Historiadores como Bárbara Frale y Alain de Murger han ido más lejos, proponiendo que los templarios no fueron solo productos de las cruzadas, sino manifestaciones de una tendencia contracultural perenne
en la historia humana. Siempre que la sociedad sea aplastada por poder concentrado, una organización como los Templarios reaparecerá en nueva forma, pero con los mismos ideales centrales. En un mundo donde la información es controlada, donde la libertad individual es amenazada por algoritmos y monopolios corporativos, los símbolos antiguos se han convertido en anclas espirituales. Y quizás esto no sea un accidente de nostalgia. Quizás sea memoria histórica colectiva, susurrando que una vez hubo un grupo que no se inclinó ante el poder, que vivió por un ideal atemporal, y que cuando la era lo demande, regresarán, no con espadas, no con capas blancas, sino con principios tan profundamente grabados en el espíritu humano que ninguna fuerza puede borrarlos. En el corazón de Roma, detrás de muros imponentes y puertas doradas, el Vaticano aún se erige, no solo como centro de fe, sino como uno de los mayores repositorios de conocimiento humano que el mundo haya conocido. Más de 80 kilómetros de estanterías albergan manuscritos antiguos, cartas encriptadas, registros de herejías y correspondencias diplomáticas de imperios, todo reposando en un silencio casi total. Pero no todo ha sido olvidado. Algunos fragmentos, por tenues que sean, comienzan a filtrarse a la luz. Y en el centro de este cambio sísmico, una vez más, está el nombre templario. En 2001, la historiadora italiana Barbara Frale desenterró un documento mal archivado por casi 7 siglos dentro de los archivos secretos del Vaticano, conocido como el Pergamino de Chinon. Es el registro oficial de una investigación conducida personalmente por el Papa Clemente V en 1308, poco después de las detenciones masivas de los caballeros templarios en Francia. Lo que reveló sacudió los fundamentos de la historia oficial de la Iglesia. En el documento, Clemente no condenaba a los templarios como herejes. Al contrario, les otorgaba absolución, escribiendo en el lenguaje solemne del papado, porque sus confesiones fueron extraídas mediante tortura, y porque actuaron sin intención maliciosa, les concedemos perdón. Si esto se hubiera hecho público en su momento, podría haber salvado a cientos de caballeros de las llamas. En cambio, fue sellado por razones que el Vaticano nunca ha explicado. ¿Por qué? Porque si los templarios eran inocentes, entonces cada cacería, cada juicio, cada cuerpo carbonizado en la plaza pública, se convierte en un crimen de injusticia sistémica. Y más allá de eso, si eran inocentes, entonces su tesoro, sus rituales y el conocimiento que preservaron no eran reliquias heréticas, sino legados sagrados de la Iglesia misma, abandonados por la institución que debía protegerlos. Pieza por pieza, surgió una nueva imagen. Informes secretos de enviados papales en Oriente Medio, documentando esfuerzos templarios no solo en batalla, sino en construir hospitales, escuelas y negociar treguas con líderes musulmanes, una contradicción directa con la imagen de cruzados fanáticos que les habían asignado durante largo tiempo. En 2017, un simposio en la Universidad de Oxford, titulado Órdenes religiosas no eclesiales en el mundo medieval, presentó una conclusión controvertida. Los templarios no eran meramente una orden monástica militar, sino una forma temprana de estructura supraeclesial, donde el poder no fluía de la jerarquía, sino de la sumisión voluntaria a un ideal sagrado. Vivían por disciplina, no por decreto. Servían a la justicia y la fe sin lealtad a trono o mitra. Si se acepta, esta visión remodelaría radicalmente nuestra comprensión de la historia de la Iglesia. El Vaticano, aunque no ha restaurado formalmente el honor de los templarios, ha comenzado a reconocerlos en silencio. Algunos manuscritos antaño enterrados en bóvedas selladas han sido exhibidos en exposiciones académicas, y en alocuciones papales recientes se oyen palabras de reconciliación. Aprendamos de los errores del pasado
para no quemar a aquellos que debíamos proteger. Pero quizás la restauración más fuerte no venga de la Iglesia, sino del público. Documentales, podcasts, conferencias académicas e investigaciones publicadas libremente en línea han traído a los templarios de vuelta a la memoria colectiva, no como conspiradores sombríos, sino como símbolo de ideales suprimidos. Y en una era donde las viejas instituciones son escrutinadas, la imagen de guerreros envueltos en blanco, parados en la encrucijada de moralidad y poder, se siente más relevante que nunca, porque quizás no necesitemos que los templarios regresen con espadas. Solo los necesitamos de regreso en espíritu, para estar con la verdad, cuando todo lo demás permanece en silencio. En un nivel más profundo de la historia, hay relatos que no necesitan escribirse para perdurar. No requieren crónicas, títulos, ni medallas, porque viven en elecciones, y los caballeros templarios, quemados, enterrados y distorsionados a través de siglos, al final, sobrevivieron por esto. Se convirtieron en una elección espiritual, no para unos pocos selectos, sino para cualquiera, en cualquier era parado, en la encrucijada, entre lealtad a ideales y sumisión al poder. Nadie puede definir precisamente qué es un templario en el mundo moderno. Ya no visten capas blancas con cruces rojas. No viven en fortalezas de piedra, ni cabalgan caballos por Tierra Santa. Pero podrían ser un profesor que habla cuando una escuela calla ante la injusticia. Un ingeniero que se niega a escribir código para sistemas de vigilancia inhumana. Un médico que defiende la verdad médica contra presiones financieras. Personas comunes. Sin embargo, mantienen la luz firme cuando la oscuridad se cierra. De esta manera, el templario se ha convertido en un arquetipo, una figura espiritual como Prometeo, encadenado por dar conocimiento a la humanidad, como Sócrates, condenado por hacer las preguntas correctas. No eran perfectos. Cometieron errores. Tenían contradicciones. Pero representaban algo raro. Una veracidad tan feroz que valía la pena ser quemado vivo para preservarla. Esa es la razón de la inmortalidad templaria. No yace en tesoros, mapas secretos o reliquias enterradas. Yace en un legado invisible. Una arquitectura moral donde el honor no está atado al rango, sino a cómo se vive. Donde la lealtad no es obediencia, sino firmeza ante el error. Algunos eruditos llaman a esto el ethos templario posmoderno. La capacidad de resucitar principios antiguos en el mundo moderno. Anonimato con responsabilidad, libertad con estructura, resistencia al poder sin descender al caos. Es un modelo ahora grabada inconscientemente por ONGs, comunidades de código abierto y movimientos impulsados por justicia, a menudo sin saber que caminan por senderos una vez pisados por guerreros condenados injustamente. Miren de cerca. Las organizaciones humanitarias más efectivas no siempre son las con presupuestos de miles de millones de dólares o fama global. A menudo son pequeñas, ágiles, unidas por confianza, compartiendo conocimiento como si fuera moneda sagrada, justo como los templarios lo hicieron hace 8 siglos. En una era donde la información es un arma y la moralidad se mercantiliza, el renacimiento del espíritu templario no se trata de mirar hacia atrás. Se trata de reavivar algo que una vez fue verdadero, y quizás lo sea de nuevo. Hoy, mientras enfrentamos nuevas encrucijadas, justicia versus censura, verdad versus propaganda, sabiduría versus manipulación, no necesitamos caballeros con espadas. Necesitamos personas con espíritu de caballero. Aquellas que entienden que, en la batalla entre luz y sombra, la elección personal no es solo cuestión de ética. Es la creación de historia. Y si hay una cosa digna de llamarse el secreto final de la orden templaria, quizás sea esto. No dejaron manual, no doctrina. Dejaron una pregunta. Una sola pregunta eterna. Cuando el mundo le da la espalda a la verdad, ¿qué harás tú? Cuando la orden templaria fue oficialmente disuelta a principios del siglo XIV, parecía que cada camino que habían recorrido se cortaba, cada bastión se incautaba,
Cada líder se ejecutaba o exiliaba. Pero había una cosa que ni el Papa, ni el rey de Francia, ni el clero de la época podían controlar. Aunque apenas mencionada en la historia oficial, los templarios poseían una de las flotas comerciales y militares más grandes del mundo medieval, anclada en el puerto de La Rochelle. Los templarios no eran solo caballeros y monjes. Eran marineros, exploradores y comerciantes. Y en la mismísima noche antes de las detenciones masivas de octubre de 1307, su flota, más de una docena de grandes naves, se escabulló en silencio y nunca más se registró. ¿A dónde fueron esas naves? Durante el siglo siguiente, informes dispersos de mercaderes costeros atlánticos hablaban de barcos portando cruces, leales a ninguna corona, apareciendo en aguas frente a Irlanda, a lo largo de la costa oeste africana e incluso más allá. Los marineros vestían túnicas grises simples sin insignias, hablaban en latín antiguo y pagaban con monedas que no llevaban rostro de rey. No se quedaban mucho. No reclamaban tierra. Simplemente pasaban, como si trazaran una ruta. Los comerciantes portugueses tenían un nombre para ellos: os navegantes silenciosos. Pero las pistas más intrigantes yacen al otro lado del océano. En el siglo XV, cuando exploradores europeos pisaron oficialmente las Américas, encontraron comunidades nativas, particularmente en el noreste de Canadá y la península de Yucatán, que portaban símbolos semejantes a la cruz, inexplicables por la cultura local. Algunos misioneros españoles incluso registraron que los taínos y los mayas contaban historias de visitantes de piel pálida del Océano Oriental, vestidos con prendas largas y orando al sol. ¿Era fantasía o un recuerdo susurrado de contacto mucho antes de que la historia lo admitiera? Otro hilo conduce a la capilla de Roslin en Escocia, construida en el siglo XV y llena de símbolos templarios inconfundibles. Tallados en sus pilares, hay representaciones detalladas de maíz y aloe, dos plantas completamente desconocidas en Europa antes del viaje de Colón. Si los arquitectos de Roslin las habían visto y tocado, debieron haber sido traídas de vuelta a través de un viaje secreto, quizás el último de los templarios que desaparecieron de La Rochelle. Estas piezas de evidencia pueden no ser suficientes para reescribir libros de texto, pero son suficientes para sacudir suposiciones antiguas sobre los primeros europeos en las Américas. Si los templarios verdaderamente alcanzaron el Nuevo Mundo antes que otros, no vinieron a conquistar. Vinieron a desaparecer, a encontrar refugio lejos del alcance de Roma, París y el puño de hierro del poder centralizado, un lugar donde pudieran sobrevivir, reorganizarse y proteger el conocimiento que creían demasiado peligroso para caer en manos equivocadas. Tal vez nunca encontraron esa tierra prometida. Tal vez perecieron en el mar, tal vez se fundieron en tribus desconocidas. Pero quizás, solo quizás, una parte de ellos aún perdure, no en oro ni templos de piedra, sino en tallados callados en tótems nativos, en la forma en que algunos grupos remotos aún encienden velas por el ciclo lunar o en oraciones silenciosas al este, dichas sin saber por qué. La presencia de los templarios en el Nuevo Mundo, si alguna vez ocurrió, no fue una invasión. Fue un susurro final, el último eco de una misión sagrada, traicionada, distorsionada y forzada al silencio. Una misión que nunca murió verdaderamente. Simplemente cambió la dirección de sus velas. En una era cuando las palabras podían llevarte a la hoguera, la supervivencia dependía de lo que no se podía decir. Después de ser marcados como herejes, los templarios perdieron más que poder y propiedad. Perdieron la capacidad de nombrarse a sí mismos. Pero dentro de ese silencio surgió un nuevo lenguaje. El lenguaje de los símbolos. Si alguna vez has entrado en una capilla antigua y notado una flor de 8 pétalos tallada en un pilar, un cuadrado anidado en un círculo o una cruz hueca inclinada, entonces quizás hayas ingresado a un espacio donde los templarios una vez estuvieron. No dejaron proclamaciones.
Dejaron imágenes visibles al ojo, elusivas a la mente, símbolos como códigos, y códigos como conocimiento reservado, solo para aquellos que llevan memoria. A diferencia del lenguaje académico, el simbolismo templario no divide a los iniciados de los no iniciados. Está reservado para quienes han pasado por un despertar interior, para aquellos que reconocen que la coincidencia a menudo es una señal, una sola línea conectando dos puntos en el techo de Roslin, un azulejo desalineado en el patio de un monasterio viejo, o una estatua colocada deliberadamente fuera del eje de la luz. Todas son formas en que los templarios susurraron a través del tiempo. Seguimos aquí. Su símbolo más icónico, la cruz roja, nunca fue tan puramente religioso como muchos asumen. En el pensamiento original de la orden, representaba las 4 direcciones. La disposición a caminar hacia la verdad sin importar a dónde llevara. Algunas cuentas sugieren que la cruz fue elegida no por Cristo, sino porque era una representación geométrica de la intersección donde lo sagrado se encuentra con lo mundano, donde el espíritu se une a la carne. No era un juramento para luchar, sino un voto para vivir enteramente entre 2 reinos. También usaban la estrella de 8 puntas, a veces llamada el sello de Melquisedec. No como sello místico, sino como recordatorio de que el camino de la rectitud nunca es lineal. Entendían que el poder rota, pero la verdad no, y que la fidelidad a la verdad, a menudo, requiere caminar por las sombras. Hoy, símbolos templarios aún aparecen en arquitectura moderna, en el vitral de catedrales francesas, en el enlosado de piedra de salas antiguas en Portugal, y, sin embargo, pocos se dan cuenta de que muchos de estos símbolos han sido puestos a otros fines sin memoria de su origen. Los logos de ciertos bancos, organizaciones humanitarias e incluso agencias de seguridad internacional llevan elementos de diseño arraigados en la geometría templaria. Simetría dual. Estructura minimalista, precisión con luz. Esto plantea una pregunta: ¿coincidencia, o quizás, consciente o inconscientemente, aquellos que construyeron estas estructuras han continuado un linaje olvidado de conocimiento? Algunos simbolistas argumentan que el inconsciente colectivo solo es posible cuando la memoria ha sido lo suficientemente larga y profunda para sostenerlo. Al convertir símbolos en códigos perdurables, los templarios crearon un lenguaje que trascendió la censura y el tiempo. Y por eso, incluso si cada texto fue quemado, aún permanecen en piedra, en luz, en estructura. Hoy, nadie es quemado vivo por sus creencias, al menos no por fuego. Pero hay otras formas de quema, por medios, por política, por olvido, y en tal mundo, el legado más precioso de los templarios puede no ser una verdad específica, sino un método para la supervivencia de la verdad, a través de metáfora, imagen y resistencia silenciosa. Esto puede explicar por qué, al entrar en un espacio antiguo, donde la luz solar se filtra a través de una ventana en forma de estrella, algo dentro de nosotros se aquieta. Y no sabemos por qué, quizás porque alguna parte de nosotros recuerda que una vez hubo una orden que no hablaba con palabras, sino con símbolos, que nunca gritaba, pero siempre hablaba con silencio verdadero. Hay una cosa que toda civilización deja atrás: memoria. No solo lo que se escribe o talla en piedra, sino algo transmitido a través de sentimiento, a través de los extraños reflejos de la mente humana, al pararse ante algo mayor que sí misma, algo que no puede nombrar. Los templarios de algún modo entraron en esa memoria. No necesitas ser historiador para reconocerlo. Solo párate en una capilla vieja, donde la luz corta a través de una ventana con la forma de una flor de 8 pétalos, aterrizando perfectamente en un pequeño símbolo tallado en el piso. Y lo sentirás. No la luz, no la arquitectura, sino memoria. No la tuya, sino algo más antiguo, como si el lugar mismo recordara. Eruditos modernos a veces llaman a esto el fenómeno de la memoria de piedra. La creencia de que estructuras antiguas no son solo arquitectura, sino dispositivos
de grabación no verbal. Cada símbolo, cada rayo de luz, cada proporción áurea calculada no solo por belleza, sino para transmitir algo que no se puede hablar. Los templarios fueron una de las pocas órdenes medievales que verdaderamente entendieron esto. No construyeron templos. Codificaron memoria en piedra. En la fortaleza templaria de Tomar en Portugal, la capilla central circular está diseñada en proporción perfecta al legendario Templo de Salomón. Las colocaciones de ventanas, los ángulos de luz y los corredores circundantes reflejan el ciclo solar. En el solsticio de verano, parándote en la sala principal, la luz solar del este perfora 2 capas de columnas de piedra y proyecta una cruz roja en el piso. Esto no es coincidencia. Es un recordatorio de que hay momentos en el año cuando luz y sombra se equilibran. Y en esos momentos, los guardianes de la memoria deben estar despiertos. La gente a menudo pregunta, ¿por qué los templarios no escribieron más? ¿Por qué no manifestos? No doctrinas. No grandes libros. La respuesta puede ser simple. Porque no confiaban en las palabras. Las palabras pueden torcerse, quemarse, malinterpretarse. En cambio, eligieron escribir en estructura, en luz, en símbolo. Cosas que no se pueden alterar a menos que todo el edificio sea destruido. Y en efecto, aunque innumerables manuscritos fueron quemados, sus fortalezas, capillas y almacenes aún se erigen. Aunque nadie vista la capa blanca ahora, la luz aún cae en los viejos símbolos en el lugar correcto, en el momento correcto. Como si una memoria atemporal continuara susurrando a través de siglos. Pero más que eso, la memoria templaria no está solo incrustada en piedra. Vive en las personas. En la forma en que alguien pausa ante el sonido del viento, ecoando por un corredor de piedra. En cómo un niño coloca su mano en un símbolo que nunca le han enseñado, pero que de algún modo se siente familiar. Es una especie de memoria heredada sin genética. Una resonancia compartida que trasciende lenguaje y dogma. Hoy, en un mundo programado por datos, hemos olvidado cómo recordar a través de estructura. Todo debe tener formato, etiquetas, codificación binaria. Y en eso, la humanidad puede estar perdiendo algo vital. Un sentido de lo sagrado que no se puede definir. Y cuando perdemos eso, comenzamos a perder nuestra orientación. Los templarios de algún modo mantuvieron esa orientación firme una vez. No con mapas, sino con luz. No con palabras, sino con forma. Y quizás su verdadero legado no sea tesoro enterrado, sino la capacidad de recordarle al mundo lo que ha olvidado. Que la verdad no necesita gritarse, solo necesita llegar en el momento correcto, en silencio. Cuando la orden templaria fue extinguida a principios del siglo XIV, su fin no llegó en una batalla gloriosa. Llegó en los húmedos corredores de los tribunales de la Inquisición y en las plazas cenicientas de París. No hubo trompetas, no medallas de honor. Solo acusaciones leídas en voz fría. Confesiones extraídas bajo tortura y cuerpos quemados junto con siglos de conocimiento enterrados en humo y brasas. Y sin embargo, extrañamente, nadie los odiaba verdaderamente. El público, una vez, amó a los templarios. Protegían rutas de peregrinos, construían hospitales, distribuían comida durante guerras. Papas les otorgaban privilegios. Casas reales les confiaban vastas propiedades. Como con todos los puntos de inflexión en la historia, la respuesta yace donde poder y deuda se entrecruzan. Felipe el Hermoso de Francia, conocido como Felipe IV, era un rey de gran ambición, pero arcas vacías, drenadas por guerras costosas con Inglaterra y Flandes. Desesperado por fondos, miró hacia los templarios, una organización no solo rica, sino inmune al control real. Sus activos yacían más allá del alcance del rey, sus libros de cuentas libres de escrutinio cortesano. Peor aún, le debía una fortuna.
Felipe sabía que no podía derrotar a los templarios por la fuerza. Tenían fortalezas e influencia suficiente para resistir. Pero si podía recastigarlos como enemigos de la fe, nadie los defendería. Y así, se desplegó un esquema meticuloso. Acusaciones de herejía, rituales extraños, adoración de un ídolo misterioso llamado Baphomet y confesiones torcidas por tortura. El Papa Clemente V, inicialmente dubitativo, eventualmente cedió bajo la presión de la corona francesa, y los templarios fueron presentados ante el mundo como criminales. Sin embargo, en ese momento, desterrados por iglesia y trono, los templarios se convirtieron en algo más que una orden. Se convirtieron en un símbolo. No porque fueran enteramente inocentes, no porque siempre tuvieran razón, sino porque osaron existir fuera del orden centralizado. Se negaron a arrodillarse. Lo que pocos saben es esto. Cuando comenzaron las detenciones, no todo el conocimiento o riqueza templaria fue incautado. Muchas de sus bibliotecas, cofres, mapas y tesoros intelectuales habían sido relocalizados de antemano. Registros sugieren que, en las semanas previas a las detenciones masivas del 13 de octubre de 1307, delegaciones templarias se retiraron en silencio de puestos clave en París, Melun y Lyon. Nadie sabe a dónde fueron, pero muchos creen que fueron advertidos desde dentro. Lo que plantea una pregunta. ¿Alguien dentro del Vaticano o la corte francesa se oponía secretamente a la purga y les ayudó a escapar? Siglos después, en un viejo monasterio en Luberon, sur de Francia, se descubrió un manuscrito. Manuscrito en latín antiguo. Detallaba reuniones de emergencia sostenidas por ancianos templarios en los días finales antes de su caída. Un pasaje en particular impactó a los historiadores. No resistiremos. El enemigo requiere una ejecución, no una guerra. Dejémosles creer que hemos terminado. Mientras el fuego aún arde, la semilla tomará raíz en silencio en otro lugar. Si auténtico, el manuscrito revela que los templarios, en sus últimas horas, eligieron sacrificar la superficie para preservar el núcleo. Desaparecieron de las páginas de la historia oficial para sobrevivir en las sombras de la memoria. Esa elección abrió uno de los capítulos más enigmáticos de su historia. La era de la anonimidad. Después de la purga, todos los rastros formales de la orden templaria fueron borrados. Pero aquellos que recordaban sus ideales, su estructura, sus símbolos, comenzaron a reagruparse bajo nuevas formas. Ya no usaban el nombre templario, pero juraban lealtad a la verdad, al conocimiento y a un principio central: vivir sin arrodillarse, morir sin traición. Y si hay un secreto final que las fuerzas que destruyeron a los templarios nunca entendieron, es esto. No solo extinguieron una organización, ayudaron a dar nacimiento a una leyenda. Y una vez que una leyenda vive en las mentes de la gente, nunca muere. Cuando la historia habla de los caballeros templarios, a menudo evoca imágenes de hombres en capas blancas montados a caballo, luchando por su fe. Pero hay una verdad casi borrada de la memoria colectiva. Las mujeres no se mencionan en las crónicas oficiales. Sus nombres no aparecen en consejos de ancianos. Ninguna fortaleza de piedra lleva su semejanza. Y sin embargo, si escuchas de cerca los susurros del tiempo, las encontrarás en todas partes. En los años siguientes a las detenciones de 1307, mientras la mayoría de los caballeros eran encarcelados o quemados en la hoguera, una presencia misteriosa comenzó a surgir a través de los paisajes rurales de Francia, Portugal e Italia. Mujeres de negro. A menudo, viviendo solas o en conventos apartados sin rango o título oficial. Pero guardaban manuscritos. Guardaban llaves a bibliotecas secretas, y eran las únicas permitidas para atender la arquitectura templaria. En Languedoc, uno de los últimos bastiones templarios, registros folclóricos del siglo XIV y XV hablan de las guardianas de la cruz.
No portaban armas. Nunca actuaban públicamente. Pero siempre estaban allí cuando un caballero moribundo necesitaba un último rito, cuando un tallado debía ocultarse, cuando una bóveda de conocimiento necesitaba enterrarse. Muchos creen que fueron ellas, no los caballeros sobrevivientes, quienes aseguraron que el espíritu templario nunca se desvaneciera. Su rol exacto puede nunca conocerse por completo. Pero la arquitectura de este período comienza a cambiar. Donde una vez había cruces audaces, ahora aparecen flores de 6 pétalos, círculos concéntricos, símbolos de vida, ciclos de tiempo, energía femenina. Algunos eruditos llaman a esto la restauración silenciosa. El período cuando templarios sobrevivientes pasaron su carga a aquellos mejor adaptados para desaparecer. Mujeres. En antiguas bibliotecas en Aviñón y Coimbra se han descubierto cartas manuscritas firmadas no con nombres, sino con símbolos de rosas, enviadas de una hermana fluida en la lengua templaria antigua. Estas cartas describen cómo ocultar documentos, cómo usar encriptación floral y cómo reconocerse mutuamente a través de un aliento detrás de los ojos. Una señal no verbal enseñada solo desde la infancia dentro de la orden. A diferencia de los caballeros, no juraban lealtad con espadas, sino con memoria. Algunas órdenes religiosas femeninas en España y Provenza aún mantienen un rito extraño. Una vez al año, el 13 de octubre, encienden 7 velas en una mesa de piedra, recitan un pasaje en latín antiguo y se sientan en completo silencio por exactamente 24 minutos. Nadie podía explicar el rito hasta que se alineó con la fecha de las detenciones masivas de los templarios. El 13 de octubre. No era un memorial. Era memoria codificada, pasada en silencio, a través de generaciones. La historia moderna a menudo olvida los roles de las mujeres en grandes solevantamientos. Pero es en los espacios callados que la historia pasa por alto donde las encontramos, no como testigos, sino como guardianas del aliento de la verdad. Si los templarios sobrevivieron a través de siglos, es en gran parte gracias a aquellas que no vestían armadura, no empuñaban hoja, pero llevaban una memoria más afilada que cualquier manuscrito. Hoy, en círculos independientes de estudio templario, eruditas mujeres lideran los esfuerzos para decodificar símbolos, interpretar lenguaje encriptado y organizar conferencias sobre el rol no dicho de las mujeres en preservar el legado templario. Esto no es solo reconocimiento atrasado, es prueba de algo que los templarios entendieron hace mucho. Ninguna guerra se pierde verdaderamente si la memoria se preserva. Y a veces, quienes preservan la memoria no necesitan hablar, solo necesitan estar allí, en el momento correcto, en el lugar correcto, para que la llama nunca muera. La historia, tal como la conocemos, siempre es escrita por los vencedores. Pero algunas memorias son demasiado vastas, demasiado calladas y demasiado peligrosas para que alguien se atreva a escribirlas de nuevo. Estas no son las memorias encontradas en libros. Existen detrás del andamiaje de la sociedad misma, en la arquitectura oculta donde se construyen, operan y convencen sistemas de poder de su propia supremacía. Lo que los templarios una vez hicieron, y quizás aún hagan, es colocar en silencio las piedras fundacionales de esos mismos sistemas y luego retirarse a las sombras. En un mundo donde la información es fragmentada, la estructura se convierte en el único vesel dejado para llevar verdad. Los templarios lo entendieron temprano. No intentaron registrar todo lo que sabían por escrito. Textos pueden quemarse, distorsionarse, redactarse. En cambio, eligieron pasarlo a través de sistemas. Y el mayor sistema que crearon nunca fue una religión ni un ejército. Fue la idea de la organización secreta. No secreta en el sentido siniestro de control mundial que las películas han glamorizado, sino secreta en el sentido más antiguo. Para proteger lo sagrado de la erosión, por mercados, política y juicio momentáneo.
Es por eso que casi inmediatamente después de que los templarios fueran borrados, nuevas organizaciones comenzaron a surgir. Hermandades, órdenes religiosas sin nombre, círculos cerrados de conocimiento. Nunca reclamaron el nombre templario, pero lo plasmaba la misma arquitectura. Jerarquías suaves, ritos de iniciación, identificadores simbólicos y, sobre todo, la capacidad de sobrevivir a cualquier régimen. Eruditos ahora llaman a esto arquitectura de memoria en capas. Sistemas diseñados no solo para preservar conocimiento, sino para preservar cómo el conocimiento sobrevive. Una estructura construida para perdurar a largo plazo. Y si miramos de cerca a las instituciones humanas más longevas, desde bancos centrales hasta universidades antiguas, desde parlamentos hasta gremios académicos, encontramos que muchas descansan en principios que los templarios probaron siglos atrás. Consideren los componentes. Redes transfronterizas. Presencia apátrida. Estructura interna. Rituales para establecer lazos informales y operaciones encubiertas más en confianza que en cumplimiento legal. Esto es el ADN templario. Y porque ese ADN vive, su espíritu nunca murió. Simplemente cambió de forma. Hubo momentos en el siglo XX, cuando las instituciones más grandes del mundo creían estar inventando algo nuevo. Modelos organizacionales flexibles, sistemas financieros no bancarios, gobernanza descentralizada. Pocos recordaban que 800 años antes, un grupo de hombres ya había puesto en vigor esas cosas, no para dirigir un imperio, sino para preservar una verdad. Algunos analistas modernos ahora se refieren a esto como pensamiento templario. El tipo de sistema que se adapta fácilmente, no requiere destacar y prioriza ideales sobre títulos de liderazgo. En un mundo obsesionado con personalización, esto es raro. Una estructura no construida alrededor de personalidades, sino visión compartida. Una red donde el poder deriva no de autoridad, sino de comprensión. Y quizás eso sea porque los templarios nunca fueron reemplazados. Porque nunca buscaron dominar el escenario de la historia. Construyeron el escenario mismo. Cuando el poder sube, se retiran. Cuando la verdad se dobla, regresan. No para tomar control, sino para reequilibrar lo que se ha inclinado demasiado. Puede que nunca podamos probar que los templarios están detrás de cualquier evento moderno, pero podemos ver sus huellas en cómo ciertas instituciones funcionan. En la estructura de organizaciones sin nombre, en los símbolos que regresan en silencio. Y quizás eso sea exactamente lo que esperaban. No reconocimiento, no alabanza, sino la fe de que si la verdad cae en peligro de nuevo, alguien recordará. No para resucitar una orden, sino para revivir una estructura donde la justicia no necesita campaña. La verdad no necesita branding y la lealtad no pide recompensa. En el corazón del Vaticano, más allá del esplendor de la Capilla Sixtina y el Palacio Apostólico, yace un lugar donde pocos han puesto pie. No está marcado por vitrales o mármol, sino por silencio. Un pasillo largo y tenue, guardado no solo por llaves, sino por quietud absoluta. Este es el centro de los archivos secretos del Vaticano. Hogar de más de 80 kilómetros de estanterías, sosteniendo cartas centenarias, veredictos, registros de juicios, notas diplomáticas y decretos papales. Y en algún cajón etiquetado con un código indescifrable, yace todo lo que queda de los caballeros templarios. Muy poco se sabe públicamente sobre esta sección. La mayoría permanece clasificada, sin traducir, sin liberar. Sin embargo, eruditos que han echado un vistazo a su contenido, como Bárbara Frale, insisten en que el Vaticano nunca destruyó los archivos templarios. Los preservó, no para honrar a los templarios, sino quizás porque temía que la verdad regresara un día y necesitara controlarse. En años recientes, a medida que fragmentos de los archivos se han digitalizado y liberado selectivamente, las revelaciones reales no han venido de lo escrito, sino de lo que no lo está. Gaps en párrafos, oraciones redactadas, documentos faltantes que una vez puenteaban una página a la siguiente.
como si alguien hubiera intentado ocultar, pero no borrar por completo. Como si, en algún acto inconsciente, el Vaticano hizo precisamente lo que los templarios una vez hicieron. Dejó la verdad atrás, oculta en silencio. El ejemplo más claro es el Pergamino de Chinón, el perdón secreto emitido por el Papa Clemente V a los líderes templarios. Este documento no fue descubierto en un anuncio o comunicado de prensa. Fue encontrado por accidente cuando un erudito mal archivó una solicitud en el sistema interno de los archivos. En el pergamino, Clemente admite que los caballeros confesaron bajo coacción, que sus testimonios fueron extraídos mediante tortura, y que los absolvió. Sin embargo, este documento nunca se usó para revocar sus convicciones. Fue sellado. Una verdad privada que nadie quería enfrentar. ¿Por qué? Quizás porque reconocer el error del Vaticano no solo restauraría la reputación templaria, pondría en duda toda la maquinaria de la justicia medieval, desenredaría la lógica detrás de las ejecuciones de pensadores, el silenciamiento de científicos, la extinción de órdenes religiosas enteras. Abriría un agujero no en el suelo, sino en la memoria colectiva. En un informe interno del Vaticano filtrado de 2019, se mencionaba una propuesta para establecer una comisión de verdad histórica para reexaminar grupos religiosos condenados injustamente. 3 nombres se listaban. El primero era Ordo Templi, la Orden Templaria. Aunque la propuesta nunca se reconoció públicamente, muchos eruditos creen que marcó un comienzo callado. El primer paso hacia confrontar un legado descartado. Pero rehabilitar a los templarios, si alguna vez ocurre, no es solo una cuestión religiosa, es política. ¿Quién responderá por los cientos de vidas extinguidas? ¿Quién cargará las consecuencias de admitir que los supuestos herejes, de 7 siglos atrás, eran en realidad guardianes de luz? Y así, el Vaticano quizás ha elegido un tercer camino. Ni afirmación, ni negación. Abren parte del archivo, guardan el resto y dejan al público preguntarse. Es una táctica de gestión de imagen, pero ha tenido un efecto no intencionado. Ha encendido una curiosidad global. Hoy, docenas de investigadores independientes, universidades, círculos privados y equipos de documentales se alinean para acceder a los registros templarios. Cada año, unas pocas páginas más se decodifican, unos pocos secretos más emergen. Y lentamente los caballeros templarios, quemados en los fuegos del poder político, están siendo restaurados por la luz del conocimiento. Si un día el Vaticano declara formalmente inocentes a los templarios, no cambiará el pasado, pero afirmará lo que los templarios sostuvieron firmemente durante siglos en silencio. La verdad no puede quemarse. Solo puede retrasarse hasta que el mundo sea lo suficientemente valiente para leerla. Si caminas lo suficientemente lejos, a través de las capas de polvo dejadas por el tiempo, bajando los fríos corredores de piedra de fortalezas antiguas, hacia bibliotecas cerradas y códigos que nunca se rompieron, no encontrarás a los templarios como organización ya. No hay grandes maestres, no castillos, no mapas a tesoros ocultos. Pero comenzarás a sentir algo como un calor tenue, lingering en piedra fría. Aún están aquí. No en forma, sino en estructura. No en nombre, sino en forma de vida. Y quizás esa sea su victoria final. Los caballeros templarios no fueron destruidos porque hicieron mal, sino porque lo hicieron diferente. Existieron fuera del control. Operaron en confianza en lugar de decretos. Vivieron por disciplina, pero no se inclinaron ante nadie. Creyeron en una verdad que no podía doblarse. No por reyes, no por papas, no por fuego. Y por eso, tuvieron que borrarse. Pero lo que el poder no pudo predecir fue esto. No puedes quemar una estructura una vez plantada en la mente humana. Cuando Jacques de Molay fue quemado en la hoguera en 1314, no dejó testamento, no mensaje final. Pero según testigos, miró directamente al rey y al papa, los hombres que lo condenaron, y dijo: ambos
aparecerán pronto ante el juicio de Dios. No era una maldición, era un recordatorio de que el poder puede ganar el momento, pero la verdad siempre espera su turno. Y en efecto, tanto el rey Felipe IV como el Papa Clemente V murieron ese mismo año. Nadie sabe si fue coincidencia o justicia antigua, pero el mundo recordó. Y desde ese momento, el nombre templario ya no era solo un título. Se convirtió en un símbolo. ¿Un símbolo de qué? De lealtad a ideales, incluso cuando toda institución da la espalda. De orden disciplinado sin rendirse a la autoridad. De conocimiento y sabiduría ocultos. Esperando el momento correcto. De resistencia silenciosa. No con guerra, sino con aguante. Y sobre todo, de una creencia de que nada sagrado necesita protegerse con mentiras. Y si el mundo aún necesita luz, alguien en algún lugar siempre guardará esa llama, incluso en oscuridad. Hoy, puede que ya no veas caballeros envueltos en blanco cabalgando por las colinas, pero los encontrarás en el doctor que se niega a inclinarse ante autoridad médica corrupta, en el ingeniero que escribe código para combatir vigilancia masiva, en el profesor que habla verdad incluso cuando el libro de texto dice lo contrario, en individuos callados, sin nombre, que aún viven por principios de luz. Y si un día, en medio del caos del mundo, te encuentras parado solo enfrentando la presión para callar, para seguir a la multitud, para sobrevivir por sumisión, recuerda, hubo una vez una orden que eligió otro camino. No vivieron para siempre porque eran fuertes. Vivieron para siempre porque osaron ser vulnerables. Del modo correcto, porque algunas cosas, guardadas por sangre, por silencio, por memoria, no pueden borrarse. No por fuego, no por tiempo, no por poder. Solo esperan a alguien digno para llevarlas adelante. ¿Has oído murmullos sobre otros enigmas enterrados en las sombras de la historia medieval, o sentido que los relatos oficiales esconden fisuras que podrían desvelar verdades perturbadoras? Compártelo ahora en los comentarios, suscríbete al canal y dale me gusta antes de que estas revelaciones se disipen en la oscuridad.